gracias al Señor porque nos ha traído el día de hoy ante todos los hermanos. Hoy puedo decir que hay casa llena. Hoy estamos gozosos por la visita de los hermanos de Usaquén y por podernos comunicar y podernos estar todos acá unidos en Cristo Jesús. Bueno, para dar un contexto rápido, es que nosotros hemos ido llevando unas lecturas, hemos ido llevando unas cartas, que son las cartas paulinas, que son cartas pastorales, y estas cartas nos han enseñado eso que nos decía el hermano, la vivencia del día a día que tenemos, que en responsabilidad al compartir del Señor. En estas cartas nos han enseñado el Señor quién es la iglesia, cuál es la iglesia, cuáles son sus funciones, cuáles son sus deberes y todo el derecho que ha de tener por ser coherederos y partícipes en este andar con el Señor Jesucristo. Y pues ya como participantes tenemos entonces unas responsabilidades en el Señor. Damos las gracias al Señor porque Él en su palabra ha dejado todo, ha expresado todo lo que necesitamos. A nosotros no nos hace falta nada sin que no esté escrito acá, no esté escrito en su palabra, y en eso creemos y en eso estamos. Por consiguiente, en lo último que hemos visto, estábamos viendo los medios de gracia. Los medios de gracia son los que uno tiene que entrenar en el día a día, tiene que estar trabajando en esto que el hermano decía, que es la responsabilidad que tenemos de andar en el Señor, en nuestra intimidad y con la congregación y con la comunión de los hermanos. Lo último que nosotros vimos fue la palabra del Señor, y la palabra del Señor está escrita, obviamente su palabra está descrita, y nosotros vimos pues cómo se va desarrollando la palabra a través del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, y esta palabra que es infinita como el mismo Señor, que viene desde antes de la creación y va después del Apocalipsis para nosotros. Entonces esta palabra es el manual que nosotros necesitamos para poder seguir en el día a día y poder cumplir el desafío que tenemos la iglesia, el de poder llevar el evangelio del Señor a todos los lugares del mundo, de la tierra. Obviamente también hablamos que nosotros como iglesia vamos y expresamos al Señor hacia afuera, pero expresamos también al Señor hacia adentro de la iglesia. Y esto implica que cada uno de nosotros, como sacerdote vivo, que es ahora copartícipe en la iglesia, vamos a tener un mejor compromiso llamado vida ministerial. Esta vida hace que nosotros le cojamos ese cariño, ese gusto a todo lo que conlleva comprometerse con el Señor. La palabra la tomamos como lectura, ministración de la palabra, interpretación de la palabra, y como la guía que necesitamos para nuestras vidas. Pero ahora vamos a hablar de la oración como este medio de gracia. La oración ha sido dada a los hombres como respuesta a una necesidad natural que tiene el hombre de hablar con Dios. Y toda esta historia comienza, obviamente, para nosotros como hombres desde la creación y va hacia la eternidad. Porque en el principio nosotros éramos a imagen y semejanza de nuestro Señor, de nuestro Dios. Él nos creó de esa forma. Y por consiguiente Él nos creó con ese modelo eterno. El modelo eterno quiere decir que nosotros vamos a estar al pie del Señor.
vamos a estar con el Señor. Si el Señor está aquí presente, que sabemos que está, nosotros debemos estar gozosos. Y nosotros vamos en oración a comunicarnos con Él. Y digámosle que yo comencé mirando en Juan 17, cuando dice, vamos a leerlo rápidamente: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Tenemos que tener en cuenta de que Jesucristo está en sus últimos días, va a ver a su Padre y eleva sus ojos al cielo. O sea, existe la reverencia de el mismo Dios hacia Dios. Yo me lo imagino arrodillado, postrado ante su Padre y orándole a Él. Y así comienza la historia, esa historia de la oración, en este momento como la contamos. Y estaba diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces mire cuán precioso se ve aquí el objetivo primordial de la obra de Jesucristo. Nos va a llevar a nosotros a vida eterna, a los que le siguen, a los que le dio. Y sigue así haciéndolo con el progresar y el proclamar el Evangelio de Jesucristo a las naciones. Y así está dado para que nosotros tengamos conciencia de que a quien seguimos también servimos. Y servimos de la manera en que ya sabemos que hay que decir las buenas nuevas. Entonces el Señor está aquí concentrado, está orando al Padre, le está diciendo: ha llegado mi momento, Padre Santo, heme aquí preparado para ti. ¿Sí? Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Son los únicos, son Dios, ellos son uno. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea que se sigue ratificando que Jesucristo es Dios, porque está con su Padre. Son uno en la creación. Y desde el primer relato de la creación está escrito que ellos y el Espíritu Santo de Dios estaban en ese momento de la creación. Ellos existían en una armonía perfecta, algo que nosotros realmente no creo que podamos llegar a imaginar. En la armonía y en el amor eterno que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno solo, que son Dios. He manifestado tu nombre a los hombres, de que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora bien, ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Cosa importante, creer, la base de la fe. Hemos creído que vinimos, que hemos creído que el Hijo vino del Padre y que cumple la labor que el Padre le ha dado, en obediencia, en amor, en misericordia, porque todo fue perdido antes. Y es que para tener una relación con el Señor
para poder tener una comunicación con el Señor, que es lo que nosotros buscamos con la oración. Debemos estar en santidad, porque Él es santo. Y para estar con Él, y para poder hablarle a Él, y para poder comunicarnos a Él, y para poder pedirle algo a Él, y para poder expresarlo a Él, debemos estar en santidad. Debemos tener esa relación de santidad. Esa relación que comenzó desde un principio, que hubo antes de la caída, y ya después de la caída, pues las condiciones cambiaron. Aún así el Señor hizo todo lo posible y lo hizo completo para que en Jesucristo se cumpliera su voluntad, que podamos hoy en día poder relacionarnos con Él, y de la forma en que nos relacionamos con Él es por medio de su Hijo amado, el que hizo la obra, y en el que podemos apalancarnos para poder expresarle al Señor que somos suyos verdaderamente. Entonces el Señor Jesucristo está en este momento. Él ruega por los suyos. Él ruega que no los quite del mundo, sino que los guarde. Él ruega por todo lo que viene, por todo lo que se ha de dar. ¿Sí? Y dice a lo último, en el 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has, con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Cuán precioso esa oración del Señor Jesucristo con su Padre. Y es que si nosotros escuchamos de muchos hermanos, una de las necesidades más grandes que tenía el Señor Jesucristo era el contacto con su Padre. Y Él podía estar orando a su Padre y podía estar expresando la palabra del Señor, pero Él estaba incesantemente con la necesidad y haciendo posible esa necesidad de parar y orarle al Señor. ¿Y quién es nuestro ejemplo, el ejemplo que nosotros tenemos para una vida eterna con el Señor? Jesucristo. Entonces debemos tener en cuenta que la oración como tal es un ejercicio que nos lleva y que nos acerca al Padre, que nos acerca a ellos. Y ahora con el Consolador, que es el Espíritu Santo del Señor, con mayor revelación va a existir esto. No nos vamos a ir hacia atrás. Más aún así, hemos visto los relatos y hemos visto en muchas partes, y nos sucede a nosotros mismos muchas veces, que la oración no es en sí algo tan principal. La oración es algo que debemos tener con un poquito más de conciencia, y eso es a lo que queremos llegar hoy. Que en cada uno de nosotros, para poder mantener los mandamientos del Señor, para poder progresar en el Señor y llegar en vida eterna con el Padre, en una mejor manera, para ser siervos de Él, podamos llegar en esa parte de la oración a ser más constantes. Y como decía el apóstol, para poder orar sin cesar. Ahora, uno dice, bueno, pero el Señor aplica todo esto. Aplica todo esto, y pues el Señor lo sabe, el Señor es Dios, el Señor ya tiene todo ese conocimiento ahí. Él tiene esa forma y esa labor. Él sabe cómo hacerlo. Pues sí, nosotros lo tratamos de imitar. Pero es que el Señor mismo ha hablado y ha dicho en Mateo 6 la importancia de la oración. Y en Mateo 6 comienza
en el versículo 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ojo entonces, porque es que la oración puede ser llevada de una forma incorrecta. Aquí lo dice el Señor. Dice como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces acá vemos algo importante, y es que existen dos oraciones. Es la oración al Señor, pero existen dos formas, ¿cierto? Existe la oración que estamos haciendo en nuestra congregación, en lo que nosotros hacemos acá en una reunión, pero existe una muy importante que es nuestra oración a solas. En ese punto en que yo me comunico con el Señor directamente. En el como a un amigo yo le digo, amigo mío, Señor, la embarré. Yo hice algo malo. Y todos los días lo hago. Y necesito de ti para que me ayudes. Cada vez que me veas haciendo algo malo, dame un cocotazo. Cada vez que veas que yo voy a hacer algo indebido, llámame a mi conciencia. Y te pedimos a ti, Señor, que a cada uno de nosotros nos pase. Porque esa es la oración que necesitamos. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces hablábamos en un principio que la oración es una necesidad propia del hombre, ¿sí? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y por eso el hombre necesita hablar con Dios. Él tiene esa necesidad. Todos tenemos la necesidad de hablar con Dios. Podemos estar separados, podemos estar en otras religiones, pero esas religiones también oran a esos dioses. Es una necesidad básica, como tomar agua, como comer. Es algo que necesitamos. Por eso, hermanos, es tan importante que la oración sea puesto en un lugar de nuestras vidas mucho más importante, aún si ya lo tuviéramos en un gran lugar puesto. Pero tiene que ser más importante porque necesitamos hablar con el Señor. Tenemos la necesidad de comunicarnos con Él. Tenemos la necesidad, eso que nos impulsa a tener vida. Porque la relación de nosotros con el Señor nos da vida. ¿Cierto? Y dice en el 9, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Evidenciamos entonces que la oración es a nuestro Padre, es al Señor, a Dios. ¿Sí? Aquí no dice que sea un santo, por muy santo que sea. Aquí no dice que sea otro. No, es a Dios, es al Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea que el Señor no se quedó con eso de que cómo voy a hablarle al Padre. Él siempre habló con el Padre y siempre aplicó esto, y Él lo enseñó. Él se lo dijo a los suyos y Él lo enseñó abiertamente en su palabra para todo el mundo. Y por eso es una de las oraciones que más se repite y es una de las oraciones que más se conocen, pero que nunca se llega a entender. En muchas y en muchos lugares y en muchas doctrinas.
Ahora, hemos hablado de que el Señor habla en la eternidad. Y hablar de la eternidad quiere decir que el hombre, cuando fue creado eternamente a imagen y semejanza del Señor. Vamos a mirarlo rápidamente, solo pues para que, aunque ya lo conocemos, ¿no? Pero Génesis 1:26 nos lo dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que tanto el hombre como la mujer son hechos a imagen del Señor. Y nosotros hemos entendido entonces que cuando nos han creado como imagen del Señor, hemos tenido esa facultad del Señor de que el Señor es espíritu. Y el Señor, al ser espíritu, nos creó como Él, entonces tenemos espíritu. Y ese espíritu es el que busca incesantemente la relación con su creador. Y por eso cuando la doctrina de salvación nos es dada, dice que hemos creído y hemos aceptado al Señor, y después llega el bautismo, y hemos visto entonces que esta parte nos conecta con Dios en espíritu, pero queda el resto. Pero por la ayuda del Espíritu, por medio de su palabra, por medio de su oración y otros medios dados de gracia, entonces vamos avanzando en la vida que tenemos que hacer hacia el Señor. Esa que mejora, esa que nos da el valor para ir a hablar hacia afuera. Porque necesitamos valor, y el valor viene únicamente del Señor. El valor no viene de ningún lado más. El valor que nosotros necesitamos no es un valor para ir a hacer lo malo. Ese valor nos sobra. Pero el valor de ir a hablar del Señor y el valor de hacer lo bueno en el Señor viene directamente del Señor. En Génesis 3, ¿cierto? Dice en el 3, en la parte del 7, ya hace el relato de que el hombre en el huerto del Edén. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que la vida viene de el Señor, no viene de una explosión mágica, viene de ese aliento, ese soplo de vida. De ahí viene. Y por eso somos semejantes, porque Él traspasó su esencia, su imagen, en espíritu y en verdad, hacia el hombre. Y no dice en ninguna otra parte de la creación que hizo lo mismo, sino que lo hizo con el hombre. Y por eso es semejante. Y por eso es parte de Él también. Y Jehová Dios plantó plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sigue hablando todo el relato, y sigue diciendo más adelantico, en el 16, dice en el 2.16, perdón, antes del 3, en el 2.16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hasta este momento la relación del Señor con nosotros era directa.
cara a cara, porque era su esencia y su creación podía verlo, y su creación podía hablar con él, y su creación podía estar con él, y su creación podía obedecerle o desobedecerle, porque él lo coloca. Aquí lo dice, le advierto que sí desobedecería. Ya en Génesis 3, ya cuando el hombre cae, ya nosotros sabemos más o menos cómo fue la historia. Dice en el 9, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desnudo. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, no es que el Señor no supiera que ya él falló. El Señor lo sabe todo. Mas él quiere escuchar de su boca, sí Señor, yo he fallado. Mas él quiere escuchar de su boca decir, Señor, he pecado. Mas él quiere escuchar de nuestra boca decirle a él, Señor, somos pecadores. Es una parte esencial de la comunicación con el Señor. Allá adelantico en el 22 dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces mire, van pasando por toda esta situación. El Señor por consiguiente tiene que ejercer su autoridad y dar los correctivos necesarios que son dados por la decisión del hombre, el cual conoció la muerte en ese momento por la desobediencia, y al conocer la muerte por desobediencia trajo una gran maldición a todo, y dice que la tierra fue maldita por causa del hombre. Acá ya cuando dice, y aquí Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor guarda el árbol del bien y el árbol de la vida, perdón, lo guarda porque ya en este momento el hombre como cae, no hay forma de que el hombre haga el resarcimiento de esto, y claramente comienza el camino dado para que Jesucristo venga. Y para que en Jesucristo se cumpla lo que no se cumplió en Adán. Y acá nos dice más adelantico que coma y viva para siempre. Y le sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue formado. Echó pues fuera al hombre y le puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces ya le negó la entrada, ya le negó la comunicación directa que tenía con Dios. Dijo, ya no puede ser. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el hombre no era santo ya. Al desobedecer, al pecar, no se quita esa propiedad. Él mismo se la retira y comienza este proceso que ya nosotros conocemos hacia Jesucristo. ¿Cierto? Aún así, seguimos hablando de que la necesidad del hombre como tal, por ser creación del Señor y por haber sido una creación eterna en un principio, existe. Ya después, cuando nosotros vamos al relato que nos dan de Caín y Abel en el capítulo 4, ya en lo último, en el versículo 26, dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
aunque pasa tiempo y aunque pasan generaciones, no porque yo escuchara voy a orarle al Señor, sino por la necesidad interna que yo tengo, de que mi espíritu tiene, de hablar con su Señor. Y esto es algo que debemos tener en claro, que la necesidad como tal es espiritual, es una necesidad de espíritu hacia el Señor. Es algo en lo que tenemos esperanza también, de que todo el mundo puede llegar a Cristo, de que todo el mundo pudiera llegar a Dios, porque tiene espíritu, y ese espíritu necesita de su Dios, necesita de su Padre, necesita de su esencia, necesita de su Creador. Entonces mira lo importante que es la oración, y mira lo importante que es la comunicación para la relación del Señor con nosotros. Y realmente lo estoy diciendo mal, la relación de nosotros con el Señor. El Señor no necesita del hombre, pero el hombre sí necesita del Señor, sí necesita de su Creador. Yendo un poquito más adelante, entonces pasan los tiempos, pasa todo esto, se acrecenta la maldad del hombre, y el Señor dice: vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Manda un diluvio, y conocemos toda la historia con Noé. Si no, los invito a que la lean, es muy bonita, es hermosa, hay que aprendérsela. Y ya llega Abraham, y saca a Abraham de ese ambiente. ¿De dónde sale Abraham? De Ur de los Caldeos, tierra pagana, muy bien. Tierra ofrecida a dioses que ellos mismos inventaron. ¿Por qué? Porque ese espíritu de ellos también necesitaba hablar con un creador. Y esto es algo que los ateos odian escuchar. Los ateos no les gusta escuchar esto exactamente. Que nosotros, como hombres, necesitamos de Dios. Dios no existe, ¿a usted quién le habla? Es algo de adentro, es algo que necesita el hombre, de ir a hablar con su Padre, de ir a hablar con su Creador. Y entonces aprovechan las doctrinas y aprovechan los engaños y llegan y se presentan como otros dioses. El señor Zeus, el señor no sé qué, el señor tal, la señora tal. Y tratan de llenar esa necesidad, que nunca se va a ver llena, ni nunca va a haber completitud en religiones como la que usted vive en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús vive la relación con Dios, el relacionamiento con Dios. ¿Sí? Y en este andar Abraham es una ficha clave, porque es nuevamente ese intento del Señor de poder hacer una obra con el ser humano, con el hombre, y hacer una nación de sacerdotes, hacer una nación que Él necesita para poder relacionar al hombre, para poder encaminar el camino de Jesucristo. Crea un pueblo para Él, un pueblo completa y absolutamente imperfecto como la iglesia de hoy en día. Pero el Señor ha ido trabajando con esa imperfección. El Señor sigue trabajando con su creación. Y dice en el 15:5, y lo llevó fuera, o sea, Abraham, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, se les puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. O sea, así será su pueblo, grande, hermoso, maravilloso, enorme. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué importante es esto.
creyó y fue justificado. Abraham. Y por ser justificado pudo hacer la obra que pudo hacer. Ya cuando pasa esto, entonces sigue el camino, sigue el andar del Señor, sigue toda la historia, siguen la necesidad de la oración, pero entonces ya existe la oración en un pueblo que le ora a su Señor, pero que se desvía también y ora a otros dioses y ofende al Señor. Y sigue el camino hasta llegar a otro paraje que se llama Éxodo 32. Salió el pueblo de Egipto, salió con todas las señales, salió con todos los milagros, salió con toda la fuerza del Señor, pero no pudo sostenerse ante el Señor. Y en ese 32, en el versículo 7 dice: entonces Jehová le dijo a Moisés está allá arriba con el Señor en un monte, está hablando con el Señor le está dando las tablas, le está dando las indicaciones, le está dando la ley, les está diciendo: mira, tienes que preservarte sobre esta para que ese pueblo pueda alcanzar un relacionamiento con el Señor, con Dios, ¿cierto? Y cuando y entonces viene esto y le dice: cuando Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ya no dijo mi pueblo, porque el pueblo falló completamente. Y como falló ese pueblo, entonces no podía estar en relacionamiento con Dios. Perdió la santidad. Perdió lo que les había dado, lo que les había escrito, porque antes de las tablas el mismo Dios les dijo a ellos, les dijo y les nombró las primeras 10 leyes. Ya entonces sigue y hay algo importante porque más adelante entonces el Señor le dice a Moisés, le dice, bueno, acabemos con este pueblo y comencemos con usted un nuevo pueblo. ¿Cierto? Le dice así: acabemos. Pero mira ahí cómo comienza la importancia del sacerdocio en nosotros. El siervo de Dios. ¿Qué hace el siervo de Dios? Se va a tierra, se postra e intercede por el pueblo. Le dice: ten tu misericordia de este pueblo tuyo. Mira que es tuyo, no es mío. Yo solo soy una herramienta tuya. Entonces, algo importante que nosotros debemos tener en cuenta para nuestra vida de sacerdocio, para nuestra vida de servidumbre, es que no puede haber nada de nosotros en este proceso de salvación y presentación ante el Señor. Dijo: es tu pueblo. No está bien que tu pueblo sea cortado y que los egipcios digan y murmuren contra el Señor. El Espíritu del Señor mismo vino sobre Moisés. Increíblemente, algo que no nos cabe mucho en la cabeza, pero vino el Espíritu del Señor y habló al Señor mismo e intercedió. Entonces vemos que la oración es necesidad de nosotros. Vemos que la oración es comunicación, es interrelación con el Señor, es comunión con los demás que conocemos del Señor, y sirve para interceder, sirve para alabarle, ¿sí? Porque
Ya lo hemos visto acá más o menos, entre todo lo que el Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo alabo al Señor en reconocerlo a Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo reconozco a mi Padre, que es el único y Dios verdadero, ese que está enseñando aquí ya Moisés por medio de una ley a ese pueblo, que es de donde se va llevando toda la línea para poder llevar el mensaje del Evangelio, que es lo que nosotros tenemos que decirle al mundo. Entonces, como plan perfecto, la oración es parte importante, muy importante, de lo que necesitamos en el día a día, para que, hermanos, no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Sigamos al Señor. Mirada firme. Acá hubo muchas variaciones. La historia nos contó muchas fallas. La historia nos cuenta cómo somos nosotros mismos hoy en día. Pecadores, idólatras. Porque de pronto no estamos detrás de un Dios. Sabemos quién es nuestro Señor. Pero hay cosas que nos distraen, nos desvían. ¿Cierto? Y la oración entonces ayuda a que en esa comunicación con el Señor se siga dando ese plan de salvación. Ese plan que va dando. De ahí siguen las conquistas con Josué, ¿cierto? De Josué hacen todas este movimiento que el Señor los va llevando, que el Señor les va ejercitando con el pueblo. El pueblo logra unas victorias, mira algunas derrotas, y ya después de Josué llega el tiempo de los jueces, y en el tiempo de los jueces ya vemos que el pueblo se comienza a alejar un poquito más y más, porque hubo una necesidad, porque siempre que había una necesidad para el pueblo clamaba. ¿Qué pasó en Egipto? En Egipto Dios le dice a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Y él comienza una labor. Me acordé de mi pueblo porque he escuchado el clamor de mi pueblo. En los jueces comienza también esta parte, en una cierta instancia, hasta cuando ya en los mismos jueces se relata que el pueblo estaba contento con su esclavitud. Y el pueblo andaba contento de que los filisteos estuvieran encima de ellos. Relataba que no tenía problema de que los filisteos dominaran en ellos todo. Comenzando desde lo más sagrado, o desde lo que más tenían que ellos tener cuidado, es que era la idolatría. Y sigue el relato, pero la oración hace que el camino se vaya, aunque se tuerce, vaya tratando de seguir ese fin. Y ya es cuando nosotros llegamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, más o menos desde el verso 10, en donde habla de Ana, ¿cierto? Y dice y cuenta que Ana es una esposa junto con otra, ¿cierto? Y dice que hubo un varón en Ramataim. ¿Cómo? Perdón. Samuel 1, primera de Samuel 1, la primera. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elacana, hijo de Joraim, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Seú, Efrateo. Y tenía dos mujeres. El nombre era Ana y la otra era Penina. Y una era estéril, Ana, y la otra tenía sus hijos. Y ella, en ese tiempo, pues, la mujer que no pudiera tener hijos, pues, en ese tiempo era terrible. Casi un paria.
se le trataba muy mal, se le por debajeaba completamente. No podía tener hijos. En parte donde iba la santificación de la mujer, en los hijos. Y dice entonces ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿A quién se descargó? A Jehová. O sea que es muy normal que cuando un hombre, cuando una mujer sienta la necesidad de que hay algo que no se puede solucionar, de que hay algo que no se compra con dinero, de que hay algo que no se pueda solucionar de una manera tangible, espiritualmente está necesitando algo. Ella era estéril, necesitaba de su creador para poder superar y para que su cuerpo pudiera dar unos hijos o un hijo. Y ella es la mamá de Samuel, el cual el Señor aceptó bajo las condiciones que ella dio, porque ella dijo va a ser un nazareo, y ya en ese momento más atrás nos habían explicado que era ser un nazareo, y ella dijo no rapará su cabeza, una de las características del nazareo, consagrado únicamente a Jehová. Y hermanos, nueva invitación, primera y segunda de Samuel, es un relato hermoso. Es un relato que nos habla de los reyes, de los primeros reyes de Israel. Que nos habla de cómo el Señor es tan caballero, tan hermoso, que sin Él estar de acuerdo en esa forma de gobierno de reyes, porque había un gobierno teocrático, el Señor decide, el profeta lo emite, o el juez lo emite, y se hace caso. Pero el pueblo no quería. El pueblo dijo, nosotros necesitamos, como los otros pueblos, un rey al cual nosotros sigamos. Y creo que en el relato ni siquiera dice un rey al que te siga a ti. Un rey que sea conforme al corazón de. Diferencia que pasó con Josué. Cuando Josué quedó, el pueblo le dijo, si tú tienes el mismo compromiso que tienes como lo tuvo Moisés, te seguiremos. Acá en este punto no era así. Queremos un rey. Y el Señor galantemente y caballerosamente les dio el rey. Y comienza a tener todos los problemas del rey. Más aún así, el que hubiera los reyes era también una condición propia del Señor, porque del linaje de David llegaría el Salvador. Y todo esto se da a partir de la oración de una sierva suya. Se comienza a tejer, se comienza a dar, se comienza a encaminar. ¿Cuán importante es la oración? ¿Sí? Entonces, hermanos, orar hoy al día, orar en este momento, es algo que tiene que estar presente en todo lo que hacemos y presente también en lo que somos como iglesia. Porque podemos interceder, porque podemos hacer peticiones, porque podemos alabar al Señor, porque podemos ejercer con el Señor una relación que necesitamos.
Y esto es dado en oración, oración diaria. Y oración que tenemos aquí como cuerpo, cuando necesitamos interceder por salud, cuando necesitamos interceder por un gobierno, cuando necesitamos interceder porque hemos visto que naturalmente van a suceder catástrofes. Y es que es tan bonito el Señor que Él nos escucha, increíblemente nos escucha. ¿A razón de qué? Pecadores que somos todos. Pero el Señor es fiel a su palabra. Y el Señor no dice mentiras. Y el Señor acá responde a su pueblo cuando ora. Así esté muy perdido. Y hablaba con respecto a la iglesia, porque nosotros como iglesia, ya después de haber conocido en las cartas que hemos estudiado, en Timoteo por ejemplo, hemos conocido que existe un gobierno, existen unos ancianos, existen los diáconos, existen, ¿sí? Esto, y estos son los que se van formando para ser apóstoles o obreros y van sirviendo al Señor, y entre más se va teniendo todo este compromiso con el Señor, cuando se va dando, pues más oración va a haber de ellos, ¿sí? Y ya no dejan la oración para nada, y el ejemplo está en Hechos 6. Están hablando de los diáconos, están hablando de la necesidad que hay de que los que llevan la palabra no sean los que atiendan a todo el mundo. Dice en el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. O sea que en los apóstoles hubo confirmación del Señor, porque le dijeron al Señor, ¿es correcto lo que vamos a hacer? ¿Es correcto que nosotros coloquemos a estas personas como diáconos? Muy seguramente el Señor dijo sí, lo aceptó el pueblo, hubo aceptación de la iglesia hacia ellos. Cosa importante que existe en las cartas pastorales, ¿sí? Que es algo que debemos tener muy atentos, y es que nosotros vemos en cada uno de los hermanos los servicios, los dones, ¿sí? Este es bueno para esto, este hermano lleva la palabra, este hermano es buen músico, este hermano es misionero. Tienen esos dones que se van ejercitando, que van siendo confirmados en la misma iglesia, y la iglesia los puede enviar. ¿Y cuál es la evidencia de que esto sí es así? Y miran en el 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que en Hechos, completamente dicho, no porque esté escrito en Hechos, sino en Hechos de cada uno de nosotros, se tiene que ver ese progreso. Y entonces la confirmación de cada paso que da la iglesia con respecto a lo que son sus necesidades son confirmados por el Señor, pero hay que solicitarlos, pero hay que orar, pero hay que decir, este hermano se ve correcto, se ve irreprensible, se ve de una manera que cumple como con estas ciertas cualidades, y puede ser un hermano que va a ser anciano, que puede ser diácono,
y el Señor lo podrá confirmar según la necesidad de cada iglesia. Obviamente he hablado también de la parte de las cartas, y vamos a 1 Timoteo 2. Vamos a leerlo más o menos desde el 1 al 8, un poquito más. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. O sea que mire que aquí el apóstol nos está diciendo varias propiedades de la oración, ¿cierto? Se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, ¿sí? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No nos gusta mucho el gobernante, pero por él hay que orar. O de pronto estamos de acuerdo, pues más se va a orar, para que no se vaya al otro lado porque es muy acepto, y no se vaya al otro lado porque no es acepto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que la oración tiene un fin determinado. Es el fin que nos dieron a nosotros: proclamar el Evangelio. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La oración no ofende a los demás. La oración apacigua al mundo. Porque la comunicación con el Señor es eso: paz, amor, misericordia, exhortación. Pero ante todo hay verdad, porque Jesucristo está presente. Es luz y es el camino que debemos seguir en nuestra vida cristiana. Por eso este medio de fe es tan importante. Es un medio de fe que nos enseña que el relacionamiento con Dios, que la comunicación con el Señor es algo que debe ser practicado día y noche, en cada momento que se pueda, y que ojalá el día no se acabe sin que hubiéramos podido hablar con el Señor. Amén, hermanos. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos de ti, por darnos de ti, Señor, en este tema de oración, y decirte a ti gracias. Hermanos,